La misa tridentina o tradicional en latín. Nunca imaginé que hablaría de este tema, pero tras el documento del Papa sobre la liturgia anterior a la Reforma de 1970, las reacciones de algunos me han preocupado y entristecido tanto que me he visto obligado a hacerlo. Me han preocupado porque muchos, la mayoría, analizan las disposiciones del documento sin haberlo leído, solo a partir de comentarios. Y como el diablo es mentiroso y padre de la mentira, aprovecha afirmaciones falsas hechas sin mala fe para atacar la unidad de la Iglesia. Me han entristecido también, y no porque una mujer diga 3 veces que la liturgia tridentina de 1570, es decir, de hace 450 años, recoge la misa tal como se ha celebrado desde hace 1500 años, ni porque otros afirmen que los primeros cristianos hace 20 siglos celebraban así la misa, pues esas cosas me hacen sonreír, sino porque un amigo dice de buena fe 2 falsedades. Primero, que se ha restringido la misa en latín, y segundo, que casi se elimina la misa tradicional, y por eso piensa pasar del rito romano a un rito católico oriental. He tenido que aclararle que en ese rito no tendrá misa en latín, sino en griego, sirio o arameo. Pero me ha entristecido más que un sacerdote difunda la falsedad de que ha quedado prohibida la liturgia anterior a 1970, reconozca que nunca le ha interesado la misa tridentina y afirme que ahora buscará celebrar según esa liturgia. Me entristece porque no lo hace por amor a esa liturgia o por servicio a los fieles que la siguen, sino por rebeldía contra el Papa. Finalidad del documento. Solo tiene 2 páginas, así que te animo a leerlo. Por la difusión de los errores empezaré diciendo cuáles no son finalidades del documento. Primero, no busca restringir o limitar la misa en latín, lengua oficial de la Iglesia. Así, cualquier sacerdote puede celebrar en latín, pues toda la liturgia del misal romano de 1970 existe en latín, como dispuso el último concilio. Se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, y añadía: sin embargo, como el uso de la lengua vulgar es muy útil para el pueblo, se le podrá dar mayor cabida. Segundo, el documento tampoco busca eliminar la misa tradicional, pues señala las condiciones en las que puede celebrarse. Aprovecho para recordarte que la Plegaria Eucarística 1 o Canon Romano de la liturgia actual recoge esencialmente la liturgia anterior. Puedes comprobarlo. Entonces, ¿qué finalidad tiene la Traditionis Custodes? Lo dice el texto: promover la concordia y la unidad de la Iglesia, con paternal solicitud hacia aquellos que en algunas regiones se adhirieron a las formas litúrgicas anteriores a la reforma deseada por el Concilio Vaticano II. Tras evaluar la aplicación del motu proprio Summorum Pontificum de Benedicto XVI, a la luz de la experiencia adquirida en estos años, y en vista de los deseos expresados por el episcopado, proseguir aún más en la búsqueda constante de la comunión eclesial. Con este documento el Papa establece lo siguiente: los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, son la única expresión de la lex orandi del rito romano. Y recuerda que es competencia exclusiva del obispo diocesano autorizar en su diócesis el uso del Missale Romanum publicado por San Juan XXIII en 1962. También pide que quienes celebran la misa según ese misal anterior a la Reforma en ningún caso excluyan la validez y la legitimidad de la reforma litúrgica de los dictados del Concilio Vaticano II y del magisterio de los sumos pontífices, y que el sacerdote que atienda a esos grupos tenga suficiente conocimiento del latín para comprender las rúbricas y los textos litúrgicos, pero indica que las lecturas sí deben ser proclamadas en lengua vernácula, con la traducción de los textos aprobada por la Conferencia Episcopal, y pide al sacerdote que se preocupe no solo de la celebración digna de la liturgia, sino también de la atención pastoral y espiritual de los fieles. Obedecer. El Papa procura atender adecuadamente a quienes, reconociendo la validez y la legitimidad de la reforma litúrgica, desean seguir con las formas litúrgicas anteriores. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Obedecer. Es el consejo de los santos, obediencia tutior, obedecer es lo más seguro, y también el de la Escritura y la liturgia. In spiritu humilitatis et in animo contrito, reza el sacerdote en secreto en el ofertorio de la misa.
Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio. En la liturgia, la Iglesia obedece a Cristo, su cabeza, y también nosotros dentro de la Iglesia debemos obedecer a la autoridad instituida por Jesucristo. Qué bien lo explicaba San Juan Pablo II. En la liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, existe una parte inmutable por ser de institución divina de la que la Iglesia es guardiana, y partes susceptibles de cambio que ella tiene el poder y a veces incluso el deber de adaptar a las culturas de los pueblos recientemente evangelizados. Al ser el obispo quien decide en su diócesis, debemos obedecer al obispo. Esto enseñaba San Ignacio, obispo de Antioquía, de camino a Roma para ser martirizado. Yo os exhorto a que pongáis empeño por hacerlo todo en la concordia de Dios, bajo la presidencia del obispo, que ocupa el lugar de Dios, a la manera que el Señor nada hizo sin contar con su Padre, ya que formaba una sola cosa con él, así también vosotros nada hagáis sin contar con vuestro obispo. Algunos consejos a los sacerdotes, mejor dicho, sugerencias, pues no soy yo quien para darles consejos. Si numerosos fieles desean tener misa en latín, cualquier sacerdote, sin desatender a los otros fieles, puede celebrarla, según la liturgia reformada de 1970. Entonces, convendría distribuir misales con textos aprobados en latín y en lengua vernácula, pues carecería de sentido que esos fieles rezasen el rosario durante la misa por desconocer el latín. La Santa Sede aconseja celebrar habitualmente en lengua vulgar con alguna oración en latín, Kyrie, Sanctus, Pater Noster, Agnus Dei. Utilizar el canto gregoriano para esas oraciones es otro deseo del último concilio. Convendría siempre catequizar a los fieles durante la Santa Misa Dominical. Bastarían 1 o 2 minutos para ir explicando las partes generales de la misa, algunas oraciones, los gestos y posturas que recogen las rúbricas para sacerdotes y fieles. Así, la rutina nunca ahogará la piedad, y lo que sin duda siempre favorece la piedad es el cuidado amoroso de la liturgia, oraciones y gestos, evitando originalidades y moniciones interminables en el acto penitencial antes del Padre Nuestro y en otros momentos. Pero estos son solo sugerencias, pues dice el refrán, doctores tiene la Iglesia, y no soy yo precisamente uno de ellos.